Buenos días, chicos, chicas. ¿Me Ya, escuchan? profe. Sí, sí, se la escucha. Bueno, muy bien. Eh, Como habíamos quedado, hoy martes 20 y el jueves 22 vamos a hacer un repaso, un mini entrenamiento para el parcial que todas y todos ustedes van a rendir el 29, que vendría a ser el jueves que viene. La idea de este repaso es como primero ponerlos en conocimiento de cómo va a ser el parcial, o sea, las características. Yo me voy a ocupar de la parte de teoría en esta explicación y las profesoras Adriana Paz y Silvia Maidana se van a ocupar de explicarles la parte de resolución de problemas en cuanto a cómo va a ser el examen. Eh, lo primero que vamos a plantear es que el examen va a ser el día jueves 29 en este horario. No podemos intercambiar comisiones, aunque tampoco es digamos, una cuestión totalmente estricta. Si hay alguna necesidad de algún alumno de esta comisión que tenga que rendir en otra, o sea, si quieren rendir el día anterior, los temas son todos diferentes. Lo mismo si un chico de las comisiones 1 o 2 no pueden por alguna circunstancia ingresar esa tarde porque tienen algún otro parcial o demás, pueden hacerlo en esta comisión. Pero preferimos que los alumnos y las alumnas de cada comisión rindan en su propia comisión. Desde las 8 hasta las 11 del día jueves 29 van a estar habilitados los 2 cuestionarios en el aula virtual de nuestra materia. Tanto el que se refiere a las consignas teóricas, que así llamamos a la parte de teoría, como el que se refiere a resolución de problemas. Usted va a tener un tiempo determinado para resolver cada uno. Seguramente eso depende de los ajustes finales que hagamos nosotros, pero va a ser de aproximadamente 45 minutos para el parcial teórico y de 50 o 60 minutos para el parcial práctico. Es decir, que en las 3 horas ustedes pueden regular el tiempo de acuerdo a como lo consideren necesario. El parcial, bueno, ustedes saben que la nota para regularizar es 6 en los parciales de resolución de problemas y 8 para promocionar en los parciales de resolución de problemas y de teoría. Y también tienen que estar en conocimiento de que tanto el parcial de práctica como el de teoría se puedan recuperar, una fecha que está puesta en el cronograma, que si no me equivoco son los primeros días de mayo. Y después, si al final de la cursada les queda hasta un máximo de 2 parciales en total para recuperar, tenemos una instancia a la que le denominamos flotante. No sé muy bien por qué le pusimos ese nombre, hace como 30 años. Y es ahí tienen 2 chances, 2 bonus para recuperar 2 oportunidades. Así que no hay que desesperarse. En todos los casos, la nota que cuenta es la más alta que se sacan de todas las veces que rindieron. Supongamos que ustedes se sacan un 7 en el parcial de resolución de problemas en esta oportunidad y quieren ir a la promoción y en vez de un 7 se sacan un 4, por ejemplo, bueno, vale el 7. Y después si van a una instancia flotante o adicional, si van a una instancia flotante o adicional, también la nota más alta que saquen es la que continúa vigente para ustedes. De manera que tienen la libertad de usar las oportunidades realmente que están puestas. Con respecto a
digamos, al momento del parcial, nosotros vamos a habilitar durante esas 3 horas un número de WhatsApp que va a estar a disposición de todos ustedes en el mismo lugar donde está el enlace para entrar al cuestionario. Va a haber un número de WhatsApp porque generalmente, sobre todo cuando son muchos estudiantes, se puede producir alguna circunstancia excepcional de una dificultad en la conexión a internet, que no se sube un archivo, bueno. Entonces también va a haber habilitado un foro de emergencia, digamos, donde si ustedes por el aula virtual se está cerrando el cuestionario y pasan, no sé, 2 minutos y el archivo se sigue cargando, después van a tener un tiempo razonable posterior al cierre, a través durante el cual, digamos, por un foro habilitado para emergencia van a poder subir los archivos con un tiempo de tolerancia razonable. No 2 días, pero sí 1 hora o 45 minutos. Ahí yo quisiera detenerme y preguntar qué consultas tienen hasta esta parte de la explicación. Ninguna, profe. Bueno, Gastón no tiene 0 consultas. Y algunos de los otros chicos o chicas que están en la sala, sobre lo que está explicado, ¿estamos bien? Ninguna, todavía no. Bien. Bueno, gracias, chicos. Se les va a pedir el documento. Una de las consignas del cuestionario va a ser subir una foto del DNI. No tenemos todavía en claro porque el año pasado no lo pusimos en práctica. Pensamos que es como complicado para ustedes por los dispositivos diferentes que cada uno tiene, de simultáneamente estar en la sala mirándolos con las cámaras prendidas de ustedes y ustedes haciendo el examen. Nosotros en términos generales, digamos, confiamos en la resolución del cuestionario. Los tiempos breves en relación que se dan para resolver el cuestionario y el tipo de preguntas que se hace están orientados a que no las puedan copiar de un libro o que tengan a alguien dictándoselas desde atrás de la computadora. Entonces nos parece como innecesario tener que obligarlos a ustedes a tener una aplicación prendida con la sala de Zoom, más trabajar con el cuestionario, más subir archivos y por ahí la conexión a internet falla, digamos, falla en las buenas y en las malas también. Y por eso, digamos, vamos a habilitar el cuestionario, ustedes van a trabajar con la comodidad que significa resolver el cuestionario a solas. Es como, en otros términos, en el aula presencial, nosotros dejamos los enunciados y nos retiramos, digamos, del aula y esperamos y después los recogemos cuando están resueltos. Ese es el criterio que nosotros adoptamos como cátedra, que nos parece razonable para un nivel universitario, digamos, de estudio. Yo hoy lo que pensaba era lo siguiente, mostrarle primero que todo 3 o 4 modelos de exámenes para que ustedes, bueno, los vean, que los vamos a subir al aula el día miércoles 21, o sea, mañana, con un apartado especial que va a decir primer parcial y otro subapartado que va a decir modelos, ejemplos y tips para rendir el examen parcial. Entonces ahí vamos a poner estas clases que estamos haciendo ahora de consultas no de repaso, y los modelos de parciales, tanto virtuales como los viejos que hacíamos escritos, y algunos videos que son relacionados con aspectos teóricos o prácticos, pero ya de resolución de problemas, como para que ustedes tengan para practicar.
Entonces, operativamente, si no hay ninguna otra duda, pasaríamos a la parte de presentar cómo va a ser el parcial de la semana que viene. ¿Estamos? Una respuesta. Profe, ¿nos da la nota al momento? Bueno, ahí Nair pregunta si la nota se las damos al momento de terminar el parcial. No, porque ustedes vieron que en las autoevaluaciones o seguramente en otras materias que les tocó hacer algún cuestionario virtual, hay dos tipos de chances para diseñar el examen. Una es que sea un cuestionario, cada pregunta es de multiple choice o digamos, de señalar una de las respuestas propuestas, una o varias, y como cada respuesta correcta tiene un puntaje, digamos, la plataforma puede determinar la suma de todos los puntos y decirle cuántos se sacaron, que es lo que pasa en las autoevaluaciones. Nosotros en los exámenes parciales optamos por hacer algunas preguntas de ese tipo, digamos, de multiple choice, que ya las califica directamente la plataforma, pero también ponemos uno o dos ejercicios donde ustedes tienen que desarrollar el ejercicio como si estuvieran en un examen teórico presencial, en un papel, con virome, sin copiarse de ningún lugar, digamos, todo eso. Y ese escrito en papel después se sube en la pregunta del cuestionario. Se sube fotografiado, escaneado, como ustedes puedan subir. No hay problema porque es hasta 40 megas y 20 archivos en total. O sea, me refiero a 40 megas en total y distribuido en 20 archivos. O sea que tienen chance de subir como varias imágenes. Nosotros recomendamos que sea un solo archivo la resolución del problema para no complicarnos a nosotros la corrección y no perder archivos. Pero a la pregunta de Nair, la nota se le va a dar en un momento de que terminemos de corregir los puntos que ustedes desarrollaron, que puede estar dentro del día lunes o martes de la semana siguiente al 29. O sea, a ver, ya me voy a fijar la fecha. Yo estoy hablando de que el 3 o el 4 de mayo podrían estar los resultados subidos en el aula virtual. No sé si está claro, Nair. Bien. Entonces, si no hay otra pregunta así de tipo técnica, operativa, a mí me gustaría mostrarle algunas cosas de lo que van a ver el próximo jueves, cuando les toque enfrentarse con el examen, que les digo, estén tranquilos chicos, porque para todos es una nueva experiencia y vamos a tratar de estar al lado de ustedes durante las 3 horas del parcial, todos los profes, y vamos a tratar de resolver los inconvenientes que se produzcan. Claramente, no vamos a contestar preguntas de tipo, no sé cómo clasificar esta ecuación diferencial, si es de primero o segundo orden. Bueno, eso no se lo vamos a contestar, pero va a haber un foro de consulta sobre problemas técnicos en el parcial que también va a estar habilitado. Lo que están viendo ahora es en la pantalla, ¿no es cierto? Es un modelo de uno de los parciales que tomamos el año pasado. Bueno, la fecha en este caso es 17 de julio, que fue el flotante del primer parcial.
Ahí, bueno, les viene especificado, en este caso son las consignas teóricas, habilitado desde las 8 hasta las 11, y el tiempo que ustedes tienen es 50 minutos. Acá les quiero aclarar, lo cual es muy importante, que si ustedes entran a las 10:30, por más que no usen los 50 minutos, a las 11 se cierra el cuestionario. Eso está claro, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea que tomen la precaución de entrar cuando puedan aprovechar todo el tiempo. La primera pregunta que van a tener, igual que esta que fue del año pasado, es que carguen su DNI. Yo no sé si alcanzan a ver ahí, está con letra medio chica. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, acá pedimos la foto del DNI. Si alguno perdió el DNI, no lo pudo conseguir a su reemplazo, hay una tirilla o una identificación alternativa. Y ahí explicar, digamos, tienen 5 renglones, además del espacio para adjuntar el archivo con la foto del DNI de ambos lados. 5 renglones para decir, mire, pongo el carnet de la biblioteca porque el DNI lo perdí anoche cuando volvía de mi trabajo, por ejemplo. Bueno, no hay problema. Lo que necesitamos nosotros es que para que el examen tenga validez formal, es que ustedes se identifiquen en algún punto, porque así lo dice el reglamento de exámenes virtuales que tenemos nosotros, ya sea de parciales o de finales. Entonces, es importante que esta consigna, que es la primera, y es la que define si corregimos o no corregimos el examen, la hagan primero justamente. Es decir, que tengan el documento ya escaneado, ya fotografiado, ya listo, digamos, para no perder mucho tiempo, pum, y la suban. Por lo general, cuando ustedes sacan una foto de algo, depende del celular que tengan, puede pesar 5 megas, 3 megas, la calidad que le pongan a la foto. Bueno, tampoco necesitamos que sea una foto para publicar, digamos, en un mural. Entonces, con que sea una foto de mediana resolución y que no sea tan pesada, a ustedes les va a ser más fácil para subirla en menor tiempo. O sea, lo del documento está claro, ¿no es cierto? Esa pregunta, si no está contestada, no corregimos ninguno de los puntos. Sí, profe. Bueno, además de... Ay, perdón. Además de Gastón, que me parece que es el que está contestando, ¿alguien más entendió? Sí, profe. Bien, gracias Julieta. Bueno, eso sería como una genérica. También van a tener que hacer lo mismo en el examen de resolución de problemas, ¿no? Porque como son 2 cuestionarios diferentes, necesitamos la identificación en ambos. Esta es una pregunta de un cuestionario que se contra. Voy a aumentar un poco el tamaño. Estas se encontrarían así con la primera pregunta, que no va a ser exactamente esta, pero puede ser parecida. Puede haber una retroalimentación general que le dice de qué estamos hablando. Por ejemplo, en este caso dice, indicar cuáles de las propiedades que se enuncian deben tener 2 curvas en el plano para ser ortogonales. Y acá puede haber una referencia a que en qué lugar de la guía de cursada de este tema, ¿no? Lógicamente, que sería el tema 1 para esta consigna, está el desarrollo de la teoría correspondiente a esa pregunta.
obviamente, si cada vez que se refieren a una pregunta que tienen que contestar, van a ir a la guía a estudiar para contestar, los 45 minutos no les van a alcanzar. Pero esto está puesto por un caso de emergencia. Ustedes por ahí contestaron casi todo el cuestionario y les falta, pasaron, digamos, en una pregunta porque no están muy seguros. Y si les queda un poco de tiempo, y bueno, esta orientación les puede servir para responder una pregunta que le queda. Siempre, como en cualquier examen, es conveniente dar una ley a todos los enunciados y apuntar a los que uno está seguro que va a poder resolver por el tiempo. Entonces, en este caso que es multiple choice, acá dice cuáles propiedades deben tener dos curvas para ser ortogonales y después, bueno, aparecen las alternativas. ¿Deben ser paralelas? Es una alternativa que se les va a dar. Acá esta no tiene ninguna calificación porque no es correcta. Deben pertenecer al mismo plano. Ahí ya suman, porque dentro de las varias opciones que hay, esta es una de las ciertas. Deben cortarse en al menos 2 puntos. Es falsa. Por ejemplo, deben cortarse en un único punto. ¿Esa la están viendo, la pregunta? Sí, profe. Bueno, ahí qué dirían ustedes. ¿Deben cortarse en un único punto, sí o no? La pregunta es, ¿cuáles propiedades que se enuncian deben tener dos curvas en el plano para ser ortogonales? Y la pregunta concreta es, ¿deben cortarse en un único punto? Pueden cortarse en más puntos, pero Entonces, por lo menos acá la calificación es menos 20%. O sea, esa si ustedes dicen que sí, que está bien, le resta 20% del valor de la pregunta. No necesariamente pueden cortarse varios puntos, que es lo que acaba de decir Julieta. Ustedes van a leer esto, pero no durante el examen. La retroalimentación va a salir después de que nosotros terminemos la corrección, o sea, 5 o 6 días después. Y la idea de esta retroalimentación es para que ustedes cuando reciban la nota, como ahora es difícil mostrar los exámenes por razones obvias, tengan acá mismo lo que le diríamos nosotros si ustedes preguntan, ¿por qué, profe, me puso mal esta respuesta? Bueno, tratamos de ponerlo acá en esta retroalimentación. No es ninguna la calificación, sino que es menos 20 porque, bueno, pensamos que en algunos casos las respuestas malas no solo deben no sumar, sino que también deben restar. En el examen se pone, por supuesto, cuánto vale el puntaje de cada una de las opciones. Ustedes lo van a saber. Y si no están tan seguros y tienen un puntaje negativo, no se arriesguen, desde mi punto de vista, digamos. ¿Está claro eso? sí, Sí, profe. profe. Bien. O sea, por ejemplo, acá en esta pregunta que es un poco como dudosa, al menos en cuanto a la certeza, Julieta tenía claro, dice, no, sí, pueden cortar en cualquier punto, digamos, en varios puntos. Entonces ahí está perfecto, se gana el resultado. Pero si no, en realidad se gana 0, digamos, no pierde 20%. Está claro eso, porque no tiene un puntaje positivo si aciertan. Eso está explicado en el examen, o sea que ustedes van a saber cuánto vale cada pregunta. Otra, por ejemplo, dicen los puntos que se cortan las dos curvas. ¿Las derivadas de ambas son necesariamente positivas?
en los puntos en que se cortan las dos curvas. Las derivadas de ambas, ¿son necesariamente positivas? No. No necesariamente. Entonces ahí, esa no penaliza, si ustedes ponen que sí, digamos, que está correcto. No penaliza. Y así termina el cuestionario. En este caso son 8 casilleros que tienen que rellenar, diciendo si es correcto o incorrecto. Sería un multiple choice, una pregunta de opción múltiple, del estilo que tiene una o más respuesta correcta. Si en algún caso aparece la opción ninguna de las anteriores en una pregunta concreta, o sea, por ejemplo, una ecuación diferencial de primer orden se clasifica de esa forma porque la derivada de mayor orden es de grado 18. Y tienen... no, esa está mal hecha la pregunta, perdón. Decir de qué orden es la ecuación diferencial y le meten y tercera más, bueno, lo que sea. Y en las opciones le aparece primer orden, segundo orden, cuarto orden, quinto orden, y justo tercer orden, que es la que tendrían que marcar, no les aparece. En esos casos va a aparecer una opción que dice ninguna de las anteriores, y ahí ustedes, bueno, si están convencidos que ninguna de las anteriores es la solución, van a marcar. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno. ¿Cómo andan con las autoevaluaciones? Así en general, además de Gastón y Julieta, ¿alguien quiere comentar algo? Yo no las estoy viendo, la verdad no tuve tiempo, las voy a ver recién el 27, que es feriado. Pero ustedes díganme, menos Gastón y Julieta, ¿cómo andan? ¿Alguno que quiera comentar? Todo bien, profe. Bien, profe. Ajá. Bueno. Ahora yo les voy a mostrar otro de los ejemplos de este mismo parcial. A ver si lo puedo poner. No se mareen, chicos. Un segundito, por favor, que les quiero mostrar. Bueno, lo voy a mostrar en el caso de resolución del problema. El año pasado en algunos de teoría no hicimos para desarrollar, en otros sí, pero no me acuerdo en este momento cuáles fueron, prefiero ir a uno directamente de práctica. Por ejemplo, en este ejercicio, cuando ustedes ven así como una hojita en la pregunta, significa que tienen que completar, ya sea cargando un archivo o escribiendo. Y cuando ven un avatar, un icono de este tipo, es porque es una pregunta de multiple choice. En este caso,
el problema, que es de resolución de problemas, pero perfectamente podría ser de teoría, diciendo definir ecuación diferencial, ¿no es cierto? Bueno, y la tienen que definir. Cuando se da un problema que tienen que desarrollar, ustedes van a tener la posibilidad de escribir hasta 15 líneas. No hay límite para los archivos adjuntos. Los archivos adjuntos pueden ser de las características que están acá, casi todos, digamos, documentos, PDF, imágenes de casi todos los tipos. Y entonces lo que tienen que hacer es subir, digamos, los archivos en el espacio específico para subir los archivos, que eso le va a salir a usted. En este momento el cuestionario está recerrado porque fue del 17 de julio del año pasado y yo no puedo subir ningún archivo, pero en el momento que esté activo el cuestionario ustedes van a subir el archivo. ¿Qué hacemos nosotros con ese archivo? Lo descargamos, lo renombramos, nosotros le vamos a pedir que pongan un nombre al archivo, que esté vinculado con, que los podamos identificar a ustedes. Eso lo resolvemos en el momento de habilitar el parcial, ya sea LU, por ejemplo, podría ser el nombre de archivo y ya está. Pero eso recién lo decidimos en el momento de que habilitamos el parcial para que esté a disposición de ustedes. Ese archivo que ustedes suban, en lo posible que sea un solo archivo. Si ustedes tienen que unir archivos, únanlo, para que nosotros no nos compliquemos en la corrección o perdamos una hoja. Nosotros lo corregimos como si fuera un examen escrito tradicional. No lo imprimimos, pero lo corregimos en la retroalimentación. Y acá en esta parte que ustedes están viendo vamos a poner no se indicó, supongamos, una cosa así, de dónde sale el resultado, o si está todo bien, le pondremos felicitaciones. Excelente el examen, algo así. Una retroalimentación se va a hacer, que recién la van a ver, como les decía antes, el día en que esté corregido el examen, ¿no es cierto? No antes. También en la parte de problema pueden tener preguntas de opción múltiple. Como si ustedes, por ejemplo, dice resolver esta ecuación diferencial. Hasta ahí no parece de opción múltiple, pero cuando ven las opciones, le va a dar las opciones no van a ser verdadero o falso, sino que van a ser distintos resultados que ustedes, para decir cuál es la verdadera o la falsa, o ninguna de las anteriores, van a tener que resolver el ejercicio. No nos interesa que ustedes nos agreguen el ejercicio resuelto, pero sí le vamos a poner la opción de que suban el archivo como un reaseguro para ustedes. O sea, si eligen mal la opción porque tuvieron un error menor en la resolución, es una cosa. Si eligen mal la opción porque tiraron la moneda y bueno, les falló, es otra cosa los efectos de poner la nota en ese punto. Bueno, esa sería, como en términos generales, la mecánica del examen. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, profe. Bueno. Ahora la idea que yo tenía para la actividad de hoy, fundamentalmente es hacer como un repaso del tema 1
y del tema 2, que son los dos primeros temas que entran en el parcial, sobre los aspectos vinculados a lo que va a ingresar como tema del parcial. Y en la clase del jueves, a partir de las 8:15, más o menos, que es cuando ya están todos en el aula, aproximadamente 8:15, 8:25, entre ese horario, darles 15 minutos para que resuelvan una consigna, o 20 minutos, pongámosle. Ya como si fuera el examen del otro jueves que viene. Después ahí ustedes van a quedar tiritando después de resolver la consigna bajo presión, aunque no tenga nota, siempre genera una cierta adrenalina, el hecho del cuestionario y que está el profe viéndolo. Después de que terminen ese examen, vamos a tomarnos 5 minutos para evacuar dudas operativas, no conceptuales, y vamos a hacer el repaso de los temas 3 y 4. Ese es el plan que tenemos en esta parte para esta semana. Del tema 1, que junto con el tema 2, para nuestro criterio, son los dos más de mayor peso, digamos, en la primera parte de la materia, ya que el 3 y el 4 son temas que se muestran a título indicativo y para ser usados como herramienta. En cambio, en el tema 1 y 2 hay un valor agregado conceptual muy importante, que es el introducirnos al concepto de ecuación diferencial. Acá nos interesa fundamentalmente, en la parte de teoría, lo conceptual, no las demostraciones ni los teoremas, pero sí algunos conceptos y algunas operaciones lógicas, digamos, que se hacen con las ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, que permiten después resolverlas. Por ejemplo, no vamos a pedir el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales de primer orden, pero sí podemos pedir que se nos explique qué es el teorema de superposición de las soluciones para el caso de segundo orden. Porque de ahí surge toda una lógica para encontrar las soluciones. Esta pregunta es típica de los exámenes nuestros, de análisis 2, y tal vez no así como está planteada en el punto 1.1, sino que una pregunta podría ser: defina en sus propias palabras el concepto de ecuación diferencial ordinaria. Cuando nosotros decimos defina en sus propias palabras, ya le estamos diciendo que escriban, y eso implica una corrección de parte nuestra, una revisión, mejor dicho, no una corrección. Nosotros no corregimos, digamos, lo que ustedes escriben, lo dejamos tal como está, pero sí lo revisamos. Entonces, ahí lo que tenemos en cuenta es, si está escrita textual la definición que está en la guía o en algún libro de los comunes o sale de internet, digamos, porque eso tenemos un par de programitas que pegamos la respuesta y te dicen dónde más aparece en internet, sin necesidad que entremos a Google y tengamos la suerte de encontrarlo, no. Entonces, ahí sí nos fijamos que ustedes hayan puesto qué entienden ustedes, lo cual significa que la respuesta válida, salvo que hayan entendido algo muy diferente a lo que es, ahí nosotros valoramos la capacidad de interpretación que nosotros fuimos capaces de entregarle a ustedes en esa pregunta. Cuando le decimos que ustedes con su propia palabra definan algo. Puede ser que es una ecuación diferencial, lo que le pidamos. Puede ser que es una familia de curvas ortogonal a otra. Puede ser
defina con sus propias palabras qué interpreta por solución particular de una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea con coeficientes constantes. No sé si se entiende el objetivo de la pregunta y lo que ustedes deberán responder para que esté bien. Sí, profe. Ay, me pone muy nervioso que Gastón solo me conteste. Espero que después Gastón no tenga 10 y todos los demás 0. Por Dios santo. O sea, si, por ahí entiendo si no tienen micrófono o tienen dificultades, pero son 30 chicos. Alguno más que le haga el aguante a Gastón, por favor. Sí, profe, se entendió. Gracias, José. Entonces, eso como parte del tema 1 es para nosotros re importante. Hay ejemplos en la guía de qué es una ecuación diferencial, cuándo se puede presentar. De ahí ustedes van tomando como elementos para después concebir una frase que surja de sus propias palabras. Es decir, tener estos puntos, el 1.1, el 1.2, que hablan de qué es una ecuación diferencial, qué se entiende por una solución de una ecuación diferencial, son temas súper teóricos que ustedes, en la medida de las posibilidades que tengan de tiempo, sobre todo, deberían tratar de entender y poder escribir una frasecita de cada uno. Si les toca la pregunta, fantástico, y si no les toca, y bueno, practicar. Probablemente les toque en otra oportunidad o en el recuperatorio. Ojalá que no tengan necesidad, pero bueno, siempre es una práctica. Esta podría ser, por ejemplo, una pregunta de un examen de teoría, por ejemplo. ¿Cómo se determina una solución de una ecuación diferencial? Aunque no parezca una pregunta teórica, para nosotros es una pregunta del marco teórico, porque implica el concepto de ecuación diferencial y de solución. Y ahí hay un ejemplo, bueno, que no es tan importante, pero lo importante es que ustedes tomen nota de que la solución de la ecuación diferencial se encuentra integrándola, digamos, en términos generales. Así como la incógnita de una ecuación algebraica se determina despejándola, la solución de una ecuación diferencial se determina integrándola. Tanto en las ecuaciones algebraicas como en las ecuaciones diferenciales, por ahí lo que hacemos de verdad no es ni despejar ni integrar, sino aplicar una fórmula. Porque ya alguien la despejó en su momento y si tenemos una ecuación de la misma forma, la usamos esa experiencia. Pero son cuestiones que ustedes tienen que masticar como concepto. El objetivo de la materia es que les quede asimilado el concepto más que incorporen información que hoy está disponible en Internet. Formación de ecuaciones diferenciales, bueno, hicimos algo en el desarrollo de las clases de por qué puede surgir que aparezca una ecuación diferencial en un problema de ingeniería en particular o de la humanidad en general, de ciencias sociales, económicas. Y acá esta parte del punto 2.1 en formación de ecuaciones diferenciales es importante. O sea, lo que representa una ecuación diferencial, que es la relación que incluye derivada con función desconocida, es el centro
digamos, del marco teórico que define por qué una ecuación diferencial puede representar un proceso. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque el proceso está representado por funciones y de las ecuaciones diferenciales que incluyen funciones desconocidas surgen al resolverlas esas funciones desconocidas ya como conocidas. Entonces, todos los puntos, después hay ejemplos, por supuesto. De estos ejemplos, aclaro desde ya, por las dudas, para la parte práctica, no va a haber ninguno de los problemas de la parte práctica que tenga relación con problemas de ingeniería, ¿no? O sea, se van a pedir resoluciones de ejercicios abstractos, como los que vemos en la guía, no en la parte de ejemplos, digamos, en la experimentación activa, los últimos 3 o 4 ejercicios, siempre son resolución de problemas vinculados con la ingeniería o algún proceso real. Eso no lo vamos a hacer porque las circunstancias del examen virtual, más los tiempos que pretendemos nosotros molestarlos a ustedes con el uso de Internet, no nos permiten ponerle un problema para que piensen cuál modelo usarían. Eso cuando volvamos a la presencialidad en algún momento, bueno, volveremos a incluir este tipo de problemas. Acá cuando yo hablo de tipo de problema de proceso, por ejemplo este que dice que hay una presa, un depredador y hay que ver cómo evolucionan las especies, ustedes ese no lo sacan, digamos, en 15 minutos al modelo. Los que lo sacaron tardaron años y ya sabiéndolo, uno si se pone a escribirlo, aún sabiendo cómo es el modelo, pero tiene que demostrar cómo llega, tarda, no sé, 3 o 4 horas por lo menos. Entonces esas cosas no las podemos hacer en esta modalidad de trabajo. Estos son todos problemas que se muestran como ejemplo de ecuaciones diferenciales que representan procesos. Deténganme, por favor, si en alguno de los puntos que voy hablando les pasa algo, digamos. El otro punto, digamos, que tenemos en el tema 1 es cómo se forma una ecuación diferencial a partir de una función conocida. Eso, digamos, lo usamos mucho en trayectorias ortogonales. Nosotros partimos de una función conocida, la derivamos para formar la ecuación diferencial, reemplazamos la derivada por su opuesta inversa, integramos y calculamos las trayectorias ortogonales. Entonces, a partir de una ecuación, nosotros podemos encontrar la ecuación diferencial. Por ejemplo, en este caso que se da como ejemplo, es un desplazamiento de un cuerpo en caída libre que partió en un instante t sub 0 con un desplazamiento inicial y una velocidad inicial. Querríamos obtener la ecuación diferencial. Bueno, no es difícil, hay que derivar y eliminar todas las constantes, que en este caso serían x0 y b0. Cuando llegamos a eliminar las constantes, cumplimos con la condición de que no hay digamos, constantes arbitrarias y si aparece la derivada de la función desconocida es una ecuación diferencial. Se deriva una vez, se elimina una constante. Se deriva 2 veces, se elimina la otra constante, y la derivada segunda de x respecto de t 2 veces igual a g, que no es una constante arbitraria, sino que es una constante bien definida, es una ecuación diferencial que representa el desplazamiento en función del tiempo en un movimiento de caída libre, pero expresada como ecuación diferencial. Acá hay otro ejemplo similar. Y entramos en los tipos de soluciones, que este punto es importante también. Yo casi todo lo voy a decir que es importante porque, bueno, soy el profesor de la materia. Ustedes también van a evaluar qué es lo que yo les digo que es importante, que ustedes analizan que no es tan importante, digamos.
los tipos de soluciones, por ejemplo, sin leer el apunte este que está acá, y hoy estarían eligiendo el cuestionario. Y la pregunta que les hago es, ¿cuántos tipos de soluciones pueden encontrar al resolver una ecuación diferencial? Y les pongo como opciones 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál opción para ustedes sería la correcta? 3. 3 dice Gastón. Y todo lo demás le está corriendo el relojito, ¿no? Obviamente. El relojito me refiero al tiempo que tienen para resolver el cuestionario. O sea que hay que decidirse. ¿Alguna otra opción que sea 3 u otra de las que yo mencioné? Bien. Tenemos, 6 y 2, 8 días para repasar, chicos. No es una vida, es poco tiempo. Son menos de 200 horas sin dormir. Así que yo eso se lo digo con toda la onda y me encanta que estén participando de las clases, la verdad que estoy re contento. Pero sí vale la pena repasar algunas cuestiones vinculadas con este tipo de respuestas. O sea, nosotros cuando definimos tipos de soluciones, definimos la solución general, ¿no es cierto?, como solución de una ecuación diferencial, las soluciones particulares, y después definimos las soluciones singulares. El texto de este apartado, digamos, de la guía, que puede pasar desapercibido si ustedes buscan figuras o fórmulas, no es menor, digamos. O sea, acá se define un punto importante. Ahí la respuesta correcta sería, como dijo Gastón, 3, porque, bueno, se pueden encontrar solución general, solución particular y solución singular. Tampoco nos interesa a nosotros que sea una cuestión que sepan de memoria esos tres tipos de soluciones, sino que la pregunta va más allá, porque significa que entendieron el concepto de solución de una ecuación diferencial. Hay una solución que es la general, que muestra una familia de curvas. Dentro de esa solución general, si nosotros fijamos valores a las constantes arbitrarias, obtenemos una solución particular. Y hay soluciones que aparecen no de un proceso de integración, sino por alguna particularidad que yo propongo una función y resulta que sí es solución de la ecuación diferencial. Eso pasa habitualmente con la solución trivial, que es y igual a 0. Por ejemplo, si yo digo y segunda igual a 0, ¿no es cierto? Como una ecuación diferencial. Y segunda igual a 0. Los que somos más obedientes, para calcular la solución, haríamos la integral. O sea, integramos y segunda 2 veces. Primero nos va a dar x, después nos va a dar, bueno, x al cuadrado sobre 2, etc. Y vamos a decir, esta es la solución general. Ahora, los que somos por ahí menos obedientes, vamos a decir, si segunda es igual a 0, y igual a 0, ¿es solución? Pregunto yo. Sí. Sí, porque si derivamos 2 veces 0, también nos da 0. Ahora, ese 0 no sale de una integral, salió porque yo dije, bueno, 0 cumple con la ecuación diferencial y nadie puede demostrar que no cumple. Entonces está muy bien, pero esa es una solución particular. O sea, no surge de la integración o de asignar valores a las constantes arbitrarias.
Y esos son temas importantes, digamos, para el marco teórico de las ecuaciones diferenciales. Acá muestra, digamos, cómo son las soluciones, etc. Y hay varios ejemplos de calcular soluciones particulares. Perdón que lo pase así la hoja, pero no tengo otra forma yo. Después de que clasificamos las soluciones, uy, ¿qué hice? Por Dios santo. Después que vimos la clasificación de las soluciones, hay un punto de reflexión, en cuanto a las características de cada solución, que hace como un resumen de las diferentes soluciones que aparecen en la ecuación diferencial o al resolverla. Y es cómo se analizan esas soluciones. Habla de las familias de curvas, habla que en cada ejemplo no se pueden establecer condiciones arbitrarias, sino que deben guardar con los grados de libertad. O sea, toda esa reflexión que ustedes la pueden hacer, digamos, por su cuenta analíticamente, está como resumida en este punto. Y bueno, está bueno que tengan eso como un resumen. Después el punto 4 dice cómo clasificamos las ecuaciones diferenciales. El gran motivo o el principal motivo para clasificar las ecuaciones diferenciales es a los efectos de usar fórmulas para resolverlas. Para nosotros, los usuarios de la herramienta ecuación diferencial, es más fácil tener una clasificación y una tabla de fórmulas de resolución en donde decimos, bueno, si la ecuación diferencial es de primer orden lineal no homogénea, la solución que vamos a aplicar va a ser esta fórmula. Y de ahí, pum, vamos a llegar a la solución general, particular, etc. Si no tenemos una clasificación, se complica mucho vincular la solución con la forma de la ecuación diferencial. Entonces, por eso la clasificación resulta importante. Con el solo objeto no para tener todo en un cajoncito y ser prolijo, sino para rápidamente determinar si tenemos algún método para resolverla o no lo tenemos. La primera clasificación grandota, digamos, es cuántas ecuaciones hay y cuántas funciones desconocidas hay. Ahí nos vamos a una ecuación con una función desconocida que se llaman ecuaciones diferenciales o a sistemas de ecuaciones, que es lo que vemos como introducción en el punto 4. Esa es como la primera clasificación gruesa, o sea, si hay una sola ecuación o es un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Sí, profe. La segunda clasificación importante es de cuántas variables depende la función desconocida. Si la función desconocida depende de una sola variable, estamos en el campo de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que es lo que vemos en este curso de análisis 2, es decir, funciones desconocidas que dependen de una sola variable independiente. O sea, dentro del campo de las ecuaciones diferenciales, la función desconocida es un elemento principal. Y nosotros después en la segunda parte de la materia vamos a ver que además del mundo de análisis 1 que ustedes transitaron previamente a análisis 2 y que se concentraron en un mundo y en un universo unidimensional con X como única variable, hay otro mundo, hay otra mirada, digamos, de las cosas reales
que es la multidimensión. O sea, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, hasta donde llegue nuestra capacidad de imaginar distintas dimensiones. Matemáticamente no hay límite para el número de dimensiones que coexisten en un tiempo determinado, entonces resulta importante para los ingenieros, para las ingenieras, entender que un problema que se representa a través de una función puede depender de una sola variable si tenemos la mejor de la suerte, o como pasa siempre, digamos, por suerte para nosotros, si no, no necesitarían ingenieros en ningún lado, el problema depende de más de una variable. Y ahí es donde una función f de x queda muy limitada a su uso en la realidad. Por supuesto que lo más importante para empezar a analizar funciones más reales, es decir, que tengan 2 o 3 variables o 4. Si no supiéramos digamos, el comportamiento de una función de una variable, es decir, límite, continuidad, derivada, integral, menos aún podríamos saber el de varias variables. Bueno, ahora en este curso, en la segunda parte, después del primer parcial, vamos a ver funciones de más de una variable y ahí entramos a este campo. Por eso dejamos expresado que si la función desconocida depende de más de una variable independiente, la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. Y eso es un tema que no vamos a abordar en el curso de análisis matemático 2. Los que tengan matemática superior o matemáticas especiales según la carrera van a poder tener una introducción a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y los alumnos que cursan informática no necesariamente. Otro punto de la clasificación de las ecuaciones es el orden, que eso, bueno, queda un poco como más claro. El grado de la ecuación diferencial, que no sé si está puesto acá como... No está puesto porque es una clasificación relativamente menor y secundaria, pero bueno, el grado de una ecuación diferencial es el exponente de la derivada que aparece al mayor orden en esa ecuación diferencial. Pero el orden sí es importante para resolver los problemas de ecuación diferencial, es el orden de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación diferencial. De ahí decimos que la ecuación diferencial es de primer orden, segundo orden, tercer orden, el orden que corresponde a la derivada de mayor orden. Acá, bueno, la derivada enésima sería un ejemplo de una ecuación diferencial de orden n. Y acá hay como esta tabla que la pueden leer como ejemplo. Te dan varias ecuaciones diferenciales, que está casi seguro que va a estar en una de las preguntas de las consignas teóricas. Clasificar las ecuaciones diferenciales con algunas opciones. Bueno, la que está acá es una ecuación en donde vemos que si, según los datos complementarios que tenemos, y depende de x, parecería que aparece la función desconocida, la variable independiente, no aparecen constantes arbitrarias, la función desconocida está elevada al orden 3, en cuanto a derivación me refiero, ¿no es cierto? Está derivada 3 veces como máximo, después una vez y 2 veces, pero como máximo 3. Y ninguna de las derivadas de la función desconocida, ni la función desconocida, digamos, aparece como dando lugar a que uno piense que es de varias variables, porque está escrito como dato complementario que y es función de x. Si no tuviéramos este dato, bueno, no podríamos estar tan seguros de que y no depende de otra variable y que esta ecuación
diferencial tiene alguna otra que la complementa. Pero al definir que y depende solo de x, queda claro que esta es una ecuación diferencial ordinaria. De tercer orden, porque el orden de la derivada es 3. Bueno, y así hay varios ejemplos como para que ustedes practiquen la clasificación. En las autoevaluaciones también hay ejemplos. Condición de linealidad y homogeneidad. Estas son definiciones. Cuando una ecuación es lineal. Yo, más que las definiciones, que sí las tienen que saber, les diría que clasifiquen una ecuación, por ejemplo, esta que está acá. No sé si la alcanzan a ver resaltada. Sí. Con respecto a la linealidad o no linealidad. Para ustedes es una ecuación diferencial lineal. No, profe. Gastón dice que no. Profe, ¿Cómo? Perdón, José, no te pude escuchar. que no es lineal. No es lineal. Y alguien que no sea ni José ni Gastón, ¿podría dar el motivo por el cual Gastón y José dicen que no es lineal? Que no sean las profes, ¿no? Por favor. Imagínense que yo dijera que el que responde a esa pregunta tiene aprobado el primer parcial. ¿Alguien fundamentaría la respuesta de José o de Gastón? Ah, bueno. Entonces, digamos, tanto Gastón como José dice que la ecuación esta no es lineal. Si nosotros en el examen pedimos una clasificación, también podemos incluir en el cuestionario, en la pregunta, en la consigna, fundamente. Digamos, para nosotros no es tan difícil ponerlo. Entonces, yo estoy seguro, bueno, que en el caso de Mendivil y Muñiz, ya ellos si dijeron que no es lineal, deben tener su fundamento, que lo podrían escribir o marcar, si le damos 3 o 4 opciones para el fundamento, o marcar la que es correcta. Me preocupa un poquitito que no nos animemos entre todos a generar digamos, un espacio en donde todos nosotros vamos aprendiendo. Las respuestas de Gastón o de José o las intervenciones de Luciano o de los chicos, son varios los que intervienen, yo no los voy a nombrar a todos en este momento. No solo a mí me devuelven la tranquilidad de que me están escuchando, sino para los otros alumnos que están participando de la clase virtual, como pasa en la presenciales, les ayuda, porque son preguntas que tal vez el mismo alumno tenía o la misma alumna tenía, y por distintas razones no puede realizar porque no tiene micrófono, porque los datos o la señal no es tan buena, qué sé yo, y por lo menos puede escuchar. Así que eso tenemos que ir avanzando. Yo creo que este tipo de clases virtuales va a proseguir un tiempito más. Irnos adaptando a esta modalidad. Entonces, dejo para
para ustedes que analicen ese tipo de respuestas que van a entrar seguramente en el examen. Acá hay un ejercicio o un ejemplo, mejor dicho, que hace énfasis en la linealidad y en la homogeneidad. O sea que eso un poco les muestra que para nosotros saber si una ecuación es lineal o no lineal, homogénea o no homogénea, resulta un poco importante por los métodos de resolución. Profe, Sí, ahí quería preguntarle esa tercera expresión que aparece en esa tabla, que está igualada al x cuadrado más 2 por coseno de y. ¿Por qué no es lineal esa? bueno, ahí vamos a responder, gracias por la pregunta. Voy a salir un segundito de esta tabla, pero ¿la vieron la expresión que menciona Gastón? Sí. Bien, Renata. Sí, profe. Bienvenida al audio, Renata, muchas gracias. Si esta la pueden memorizar un segundito, sobre todo la parte que me imagino que le hace ruido a Gastón, que es el coseno de y segunda e y prima, porque él no ve ningún exponente distinto de uno, ni en y prima, ni en y segunda, ni en y. Ahora, vamos a la definición de linealidad. Esta es la definición específica de ecuación diferencial lineal. Dice, la ecuación diferencial y 60, que es una expresión muy genérica, es lineal si puede escribirse en la forma. Y cuarto, supongamos, una función de x por y tercera, y así sucesivamente, hasta y por una función de x igual a otra función de x. Donde tenemos que tener en cuenta que las funciones de x, r o p sub i, pueden ser polinomios, seno, coseno o constantes, no arbitrarias. Esta definición, que es una definición, ¿no?, de ecuación diferencial lineal, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el problema con relación a esa definición de esta ecuación diferencial? No puedo señalar esto, lamentablemente, pero bueno, ahí más o menos. ¿Cuál es el problema de esa ecuación diferencial que está resaltada con relación a la definición que vimos recién? El coseno de y. Claro. Si hubiera sido x cuadrado más 2 por y, es lineal porque ese término, lo que está en el segundo miembro, lo podríamos pasar al primer miembro y sería como el p sub 0 multiplicado por i, que sería este que está acá. Si el coseno fuese coseno de x, también estaría bien, porque todo esto, lo que está, perdón, en el segundo miembro, esta partecita, sería como si nosotros habláramos de r de x. Pero cuando i aparece con una función trascendente, elevado a una potencia, con un, no sé, con un logaritmo, o 1 sobre i inclusive, porque i a la menos 1 no está contemplada dentro de la definición esta. O sea, es i y no hay alternativa. Si fuese 1 sobre i, tampoco es lineal. Entonces, ese es el motivo por que la clasificamos como no lineal. No sé si
Si está bien, Gastón, la respuesta. Sí, profe. O Bien. sea que en el caso que no estaría el coseno, se lo podría pasar al otro miembro, a todo el miembro, digamos, y quedando igualada a cero. Quedaría igualada a 0, sería una homogénea, pero ahí lo que molesta es el coseno que afecta ahí como función desconocida. Es lo mismo que acá dijera, suponete que acá fuera x cuadrado más 2 por y. Entonces, a la derecha estaríamos dentro de lo que es la linealidad. Pero si acá a la izquierda me metieran un coseno de y segunda, deja de ser lineal inmediatamente. Porque la definición de linealidad es muy estricta en este aspecto. Esta es Bien, profe. homogénea, pero bueno, la no homogénea es la misma rigidez tiene. O sea, y prima, y a la derivada que aparezca, no pueden estar afectadas por nada, salvo por una función de x que la multiplique, o por una constante fija, digamos, no arbitraria, pero no por una función que afecte ahí, o sea, que y sea el argumento de una función. Con Bien, profe. relación a... Perfecto. Con relación a la clasificación de las ecuaciones diferenciales, eso, digamos, condiciones iniciales o valores de frontera, no es un tema demasiado crítico, pero sí para las de primer orden, entender lo que significa una condición inicial y entender lo que significa cuando definimos las condiciones de cumplimiento de la solución particular como dos puntos por los cuales tiene que pasar esa solución, en vez de definirla como el valor de la función y de su derivada en un solo punto. Esa es simplemente la diferencia. No está de más saberlo, pero no lo vamos a presionar. Después, bueno, la relación entre el orden, constantes y condiciones particulares, eso lo vimos. Esta tablita les ayuda. La verdad que no es muy simpática esta tabla. Se puede diseñar de otra manera. Pero simplemente lo que queríamos mostrar es que si ustedes tienen una ecuación diferencial de segundo orden, la solución general va a tener dos constantes arbitrarias. Y si tienen una ecuación diferencial de orden n, la solución general va a tener n constantes arbitrarias. Simplemente porque, digamos, las soluciones generales surgen del proceso de integración. Toda esta parte de existencia y unicidad de las soluciones es el concepto teórico. Yo les voy a dejar en el aula virtual un video de mi amigo el profe que me exime de preparar a mí los videos por suerte y que es muy bueno, donde hace son como 20 minutos, pero está muy bueno porque va llevando con un diálogo muy ameno hasta la expresión del teorema de existencia de la solución y de la unicidad de solución. No van a entrar en el parcial, yo los dejo en el aula porque es un tema importante para que ustedes si quieren poner de fondo en vez de poner una música, ponen eso mientras resuelven un problema, funciona, digamos, porque uno escucha y asimila. Es como aprender inglés digamos, con el parlante mientras uno duerme, y también funciona. Pero no se detengan en estos teoremas, ni el problema de unicidad, o sea, en esas cuestiones, por favor, no pierdan tiempo para el parcial, ¿no es cierto? Después, en la última parte, hay como una recapitulación que es todo conceptual. Esto, si lo leen una vez con atención, van a ver que es parte de lo que dijimos en las clases teóricas y es como que ustedes mismos se hacen un resumen
conceptual de todo lo que implica el concepto de ecuación diferencial. Está como para darle una lectura simplemente. Ahora sí, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, perdón que se me cortó un instante la transmisión. Ahora ya dejé de compartir la pantalla. No, les decía que, digamos que con esa última parte tienen como un resumen de la utilidad de la utilidad de haber visto este capítulo en la materia. A partir del siguiente punto, que empezaba ahí como resolución o método de resolución, a ver cómo estaba. Decía, resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden, el punto 7, es toda la parte de método de resolución que van a ver ahora enseguida cuando empiecen la parte de resolución de problemas, que van a ir repasando los distintos métodos de resolución. A ver si tienen algún comentario para hacer. Claramente del tema 2 vamos a repasar la semana que viene antes de hacer el simulacro, los primeros 20 o 30 minutos. Hacemos el simulacro y hacemos un repaso de los otros dos temas. Pero ahora si tienen algún comentario, duda, consulta, lo que quieran, tenemos unos minutitos hasta que ingresen las profes. No, profe, de mi parte, no. De parte de Gastón, no. Y de parte de los otros 32, 33 chicos que están, ¿alguna duda? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿se entendió todo, profe? Ay, gracias, Selene, por comunicar. Ahí tengo más chat, a ver, los voy a ver en un minuto. Todo entendido, dice Mauricio. Leandro también. Bueno, y Selene, que es la última que vi también, muchas gracias. El próximo paso que nosotros tenemos que dar en esta materia, nuestra idea es que promocionen la mayoría de los chicos que están cursando. Sabemos que hay recursantes, sabemos también que hay algunos alumnos que están en el aula virtual, que no están inscriptos en condiciones, digamos, con las correlativas y demás. Sabemos que hay todavía atraso en las cargas de nota, pero estamos haciendo un corte que el día viernes vamos a ser transparente, digamos, lo vamos a publicar para que los chicos que tengan algún problema resuelvan. Esto no es para la generalidad de los alumnos, o sea, de los 300 chicos y chicas que están en el aula virtual, la enorme mayoría, la inmensa mayoría está en condiciones, pero en algunos casos van a tener que ver qué pasó porque no figuran en la nómina, que ya la tenemos pasada. Y bueno, no sé, yo de mi parte, como todas las clases, agradecerle el acompañamiento de compartir el aula virtual y sobre todo compartir estos espacios de la sala de conferencias que a nosotros nos da un poco de sentido, digamos, a nuestro trabajo como docente, tenerlos a ustedes del otro lado, estando con las dificultades que cada uno tenemos en esta época de pandemia, estando presentes martes y jueves, día tras día, a nosotros como profe nos hace muy felices realmente poder estar con ustedes y compartir. Más allá
de las cuestiones de rutina, los errores que cometemos nosotros, las dificultades que podemos tener para dar las clases y demás. Realmente es un gusto poder avanzar en el desarrollo de las materias, aún en la virtualidad. La pandemia nos puso a todos ante un desafío. Hay personas que nunca pudieron volver a la normalidad por distintas razones, y nosotros como universitarios tenemos esa posibilidad de seguir trabajando aún en pandemia sin exponernos tanto a los contagios, más allá de que algunas personas estábamos yendo a la facultad, por supuesto, pero y para ustedes, que significó un esfuerzo enorme el año pasado adaptarse a esta modalidad, también creo que es un desafío y que le va a generar un valor agregado a cada uno de ustedes, porque todo este aprendizaje de manejarse en la virtualidad lo llevan al ámbito laboral cuando les toque, o al ámbito de un posgrado cuando les toque, y hoy se está manejando mucho de esa manera. Así que, chicos, muchas gracias. La veo a Adriana, no sé si por ahí está Silvia. ¿A quién le paso Sí. la...? Buen día, ingeniero. Buenos Buen día, días, Silvia. chicos. A mí, ingeniero, páseme a mí el rol de anfitrión, por favor. Bien.